Bien, buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este nuevo sermón eh, presentado de esta manera, pues como solemos hacerlo las últimas semanas a causa de este COVID-19. Pues doy la bienvenida a todos, deseo que paséis un feliz sábado y deseo que el tema pues pueda ser de bendición. Para comenzarlo, si os parece, vamos a elevar una oración como de costumbre. Buen Dios, buen Padre, que estás en el alto cielo, Señor, te agradezco porque permites que en esta tarde, de este tu día de sábado, este día largo que es en esta época, podamos compartir tu palabra para que entre los hermanos podamos beneficiarnos de ella. Te ruego, Señor, te ruego que tu Santo Espíritu esté aquí, que Él dirija todo, esté conmigo. Señor, que este tema pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche y para mí en primer lugar. Te ruego, Señor, que tú nos perdones si en algo te hemos ofendido y nos ayudes para que hagamos tu voluntad. Nos ayudes para que tomemos conciencia del tiempo que vivimos y nos ayudes para que hagamos la labor que nos corresponde, para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. Que tu paz, Señor, quede aquí con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, ya sabéis que el último sermón que tuve hará cuestión de un mes. Presenté un sermón que era acerca de un pedido de un hermano que desde Estados Unidos pues me pidió que presentara el sermón que hice la vez anterior, ¿eh? Que era sobre el tiempo no será más. Y bien, me pidió también este hermano que hablase acerca de unas notas que Ellen White escribió, en las cuales decía que Jesús podía haber venido en su tiempo. Y claro, por lo tanto, si Jesús hubiese venido en su tiempo, pues esta profecía que nosotros tanto hablamos, la profecía de los 6.000 años, no tendría sentido, porque Jesús vendría antes de cumplir esos 6.000 años. Y además me comentó también si realmente es posible que el tiempo sea acortado, como, bueno, sabemos que el mismo Jesús dijo que los días eran acortados, ¿eh? Pero bueno, ¿a qué se refería él? Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar desgranar en este sermón y deseamos pues que pueda ser esclarecedor para todo aquel que lo escuche y que tiene tal vez ideas populares que están confundidas y no se atienden a lo que es la realidad, ¿eh? El título de este sermón es tal como veis aquí. ¿Cristo podría haber regresado acortando el tiempo? Bueno, pues veremos qué es lo que podemos sacar acerca de este sermón y lo que el Señor pues quiere decirnos en esta tarde. Vamos a utilizar una serie de pasajes bíblicos en los cuales encontramos la promesa del regreso de Cristo, que Él mismo nos dio. Y no solo Él, sino también algunos discípulos escribieron al respecto. En primer lugar, veremos esta que se encuentra en Juan 14, del 1 al 3. Es un versículo, unos versículos de todos muy conocidos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es un pasaje precioso, un pasaje que nos llena de esperanza. Saber que realmente Cristo se fue, pero se fue para no vernos más y para que no lo pudiéramos ver más. No, se fue para, como dice aquí, para preparar lugar para vosotros. Y si lo preparo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, aquí hay una promesa que podremos volver
a ver a Jesús y estar en el lugar que Él está, en esas mansiones que Él nos está preparando, allá en la Jerusalén celestial, que como sabemos vendrá a este mundo, y este mundo será luego el centro del universo, será donde Dios pondrá su trono, de Orión hasta este mundo, donde hubo todo ese plan de redención trazado desde el inicio hasta realizarlo allá en la cruz. Pero ahí no terminaba, aún quedaba la promesa de un segundo regreso por parte de Jesús. Y sin duda alguna, los que creemos en esa profecía de los 6.000 años, sabemos que está tan solo a 11 años de que eso ocurra, de que Cristo vuelva. Otro pasaje interesante está en Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Y aquí encontramos ese momento de la ascensión en el cual Jesús se despide de sus discípulos y les dice pues unas palabras interesantes que también vamos a contrastar, puesto que también pues se comprenden o se entienden y se aplican mal. Versículo 6 nos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ya estamos. No os toca a vosotros. Es decir, no nos toca a nosotros. O no les tocaba a ellos. ¿A quién estaba hablando Jesús aquí? ¿A quién se dirigía? ¿Se dirigía a los cristianos de todas las épocas? ¿O se dirigía a sus discípulos que le decían, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos creían que el Señor iba a restaurar a Israel, ese Israel de David, de Salomón, ese Israel victorioso, ¿verdad? Pero no era ese Israel el que iba a instaurar. Él iba a instaurar un Israel espiritual de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblo, en este mismo mundo después de un cierto tiempo, ¿verdad? Y les dice, no os toca a vosotros saber ahora los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué? Porque aún no es el tiempo. Cuando él dijo estas palabras, era el año, pues, 31, porque él resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos y luego marchó al cielo. Era el año 31. Desde entonces han pasado casi 2000 años. No era para ellos el tiempo. Si Jesús les hubiese dicho, no, mira, es que yo no vendré hasta de aquí 2000 años, la esperanza de ellos decae. Entonces les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos. Ya llegará un momento en que eso será interpretado, será dado, pero ahora no os toca a vosotros. El Padre lo tiene en su sola potestad. Y hoy, gracias al cielo, podemos dar que el Padre está mostrando cuándo será ese momento, ese tiempo, esa sazón, cuándo será. Y le sigue diciendo Jesús, no sé si esto queda claro, no sé, para muchos tal vez que lo entienden de otra forma, que no nos toca a nosotros saber el tiempo y por lo tanto no se pueden poner fechas, pues claro, se cogen a esto diciendo, no se puede saber, no se puede saber. Y no es eso, él hablaba a sus discípulos de entonces, Pedro, Juan, Mateo, etcétera, etcétera. Le sigue diciendo, pero recibiréis poder, ellos mismos, esos 12 discípulos, en ese momento 11, no, ya eran 12 creo, no, eran 11 aún, sí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo marchó Jesús? ¿Qué dice el pasaje? Dice que una nube le ocultó
de sus ojos, y una nube volverá a traerlo. En alguna ocasión, en las conferencias, se habló de que esa nube es una nube especial. Hay pasajes, hay citas de Ellen White en los cuales ella habla de un carro en el cual subiremos. Cuando Jesús venga en ese carro, subiremos. Y hay otros lugares que ahora no me digáis dónde está, puesto que estoy intentando encontrarlo, pero no he podido aún, en los que parece que ella habla de una plataforma a la cual subiremos y viajaremos durante 7 días hasta allá Orión, donde permaneceremos durante 1000 años. Pero la cuestión es que sea como fuere, Jesús volverá en esa nube que al principio será como una nube negra, pequeña como la palma de la mano, y que se va aproximando y se va haciendo grande y brillante, hasta que vemos a Jesús y al Padre junto con todos los ángeles del cielo, puesto que el cielo quedará vacío. Por eso ellos vienen todos a buscar a sus redimidos. Así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. ¿No es una tremenda esperanza para nosotros esto? Desde luego, y esa es la fe que nos mueve, ¿verdad? Saber que realmente esa promesa Jesús la cumplirá como tantas y tantas otras ha cumplido. Otro pasaje, primera de Juan 3:2, nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque aún no estamos en la eternidad. Cuando esto mortal será revestido de inmortalidad y ya no habrá muerte. De momento, aún no hemos llegado a ser lo que podemos ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿y cuándo se manifestará? En su segunda venida. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Con ese cuerpo que aún Cristo conservará, con esas señales en sus manos, en sus pies y en su costado, como testimonio de su amor por nosotros en esa redención que obró en la cruz. Le veremos tal como es, un cuerpo que tendrá por toda la eternidad y nos contará sobre ese aspecto de la redención, nos contará sobre el amor de Dios. Ellen White dice que durante toda la eternidad estaremos aprendiendo sobre el amor de Dios y nunca concluirá el estudio. Y una eternidad no es un año, ni 100, ni 1000, sino son millones y millones y millones y billones y todo lo que digamos. Inacabable. Iremos aprendiendo del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Para que durante tanto tiempo podamos aprender acerca de él. Otro pasaje más, Santiago 5:8. ¿Os fijáis que diferentes apóstoles escribieron acerca de esta esperanza? Dice Santiago: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y Santiago lo escribió pues hace, igual que los otros pasajes, 1900 años, que Santiago escribió esto. La venida del Señor se acerca. ¿Cuánto no más ahora? ¿Verdad? ¿Qué más? Hebreos 10:37 nos dice: porque aún un poquito, dice Pablo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y fijaros, ha pasado todos estos miles de años y Jesús aún no ha regresado. Pero ellos decayeron en su fe. El mismo Pablo que dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás que me queda, recibir la corona que le será puesta por el mismo Jesús. Él tenía esperanza de que aunque iba a ir al descanso, porque lo sabía que se levantaría en el día de la resurrección. Y para él el tiempo sería breve, porque para el que está en la tumba, la muerte es como un sueño, pasa en un momento, es como aquel que va a acostarse, duerme plácidamente y al día siguiente se despierta y ha estado pues 7, 8 horas, 9, depende de lo que cada uno duerma, y le ha pasado como un segundo. Pues la muerte en la Biblia es dormir y volver a despertarse. Por eso
nosotros, mientras estamos vivos, los días van pasando y parece que lentamente, ¿verdad? Pero todos los que nos han antecedido o precedido, no sé, es que antecedido, y han fallecido, para ellos, es como si ya todo hubiese pasado, como si Cristo ya hubiese venido, porque para ellos ha sido un segundo. Mientras tanto, aún estamos aquí luchando en esta vida, esperando esa bienaventurada venida de Cristo. Otro pasaje más, Hebreos 9:28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Fijémonos cómo de diferentes formas escriben los autores bíblicos la forma en que Cristo viene, ¿verdad? Y aquí Pablo dice, aparecerá por segunda vez, pero aparecerá así como un fantasma, por arte de magia, como un ladrón, como él mismo dirá en otros pasajes. No, él se está refiriendo que vendrá, aparecerá en las nubes del cielo y todos le veremos, incluso aquellos que le traspasaron. Y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, no vendrá ya como aquel bebé. No vendrá para volver a ser crucificado. Vendrá como Rey de Reyes, a liberar a su pueblo de la muerte de esta vida de pecado. Segunda de Pedro 3:9. Pedro también habló al respecto. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ah, caramba, el Señor no retarda su promesa. Pedro en los versículos antes está diciendo que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y nos lleva a la creación, nos lleva a Noé, etcétera, ¿verdad? Como queriendo decir que este mundo va a vivir una serie de años. El Señor no retarda su promesa, sino que cuando se cumplan esa serie de años, el Señor aparecerá. El Señor aparecerá. Y en cambio, se está diciendo, sobre todo en la iglesia oficial adventista, que hay una tardanza, y que el Señor no viene porque no somos fieles. Hay una tardanza. Y bueno, decían que era inminente la venida de Jesús. Ahora dicen que bueno, que ya vendrá, Ahora ya no es tan inminente, ya vendrá, pero bueno, de momento vamos haciendo planes a largo plazo, etcétera, etcétera. El Señor no retarda su promesa. Cuando sea el momento, Él aparecerá. Otro pasaje. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. La venida del Señor se subtitula estos versículos que escribió Pablo. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Fijaros como aquí no dice de los que están muertos, dice acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Todos juntos, vivos y muertos, levantados en ese momento, se irán juntamente, se elevarán a las nubes para recibir al Señor en el aire, puesto que Jesús no tocará en su segunda venida, no tocará
con sus pies esta tierra otra vez. Seremos elevados. Lo que, bueno, en el mundo protestante se diría arrebatados, arrebatados, seremos arrebatados. No sé, me parece que este texto creo que sí, bueno, es que aquí lo menciona, ¿verdad? Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pero ¿cuándo seremos arrebatados? ¿Antes de que venga la crisis, como dice el mundo protestante? No. Pasaremos la crisis. Pasaremos la crisis. Por eso hoy debemos prepararnos para hacerle frente a esa crisis y vencerla y salir victoriosos. Los que no lo puedan hacer y Jesús considere que pueden ser salvos, Él los llevará al descanso. Eso incluye ancianos, incluye pues personas de todas las edades, incluso niños. El Señor los llevará al descanso para que no sufran, porque tal vez no podrían resistir todo lo que el pueblo de Dios va a padecer en esa tremenda persecución de 3 años y medio, de 1260 días literales, ¿verdad? Pero cuando Cristo aparezca, unos habrán ido al descanso, otros permanecerán vivos como los 144.000. ¿Qué sucederá? Que cuando Cristo aparezca seremos arrebatados luego, tanto unos como otros, los vivos como los que habrán resucitado, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Solo en ese momento, no antes. El que tome ese pasaje y lo lleve a antes de la tribulación, a 7 años antes de la tribulación, está muy, pero que muy equivocado. Ese fue un ardid que sabemos que los jesuitas introdujeron en el protestantismo y bueno, se ha aceptado como una realidad que sin duda es un engaño, no es la verdad. Y bien, aquí os quisiera poner un vídeo que esta mañana en la escuela sabática comentábamos. Es un vídeo que el presidente de la Conferencia General, Ted Wilson, unas palabras que él elevó referente pues a la situación que el mundo ya está padeciendo y referente a nuestra esperanza y bueno, referente a algunos casos, a cosas que tienen mal entendidas o quieren tener mal entendidas, no sabemos. Os voy a poner este breve vídeo, dura 6 minutos, pero pondremos apenas unos 4 para que podáis ver. El sonido parece que no va muy bien, pero yo lo he bajado en mi móvil y os lo pondré aquí mientras voy pasando el vídeo. Saludos a cada uno. Esta ha sido una semana muy desafiante y difícil, con situaciones de racismo y prejuicio. COVID-19, sufrimiento en todo el mundo, agitación económica, desempleo y muchos otros desafíos en todo este planeta. Saben, en todo esto Dios nos llama a ser sus manos y sus pies para traer sanidad y esperanza a aquellos que nos rodean. Miqueas capítulo 6, versículo 8 es uno de mis favoritos, lo comparto con muchos líderes mundiales cuando los visito. Es un texto poderoso y dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, hacer lo correcto, haz lo que es justo. Pero ¿saben? No siempre hacemos lo correcto. Así que el Señor dice, en segundo lugar, amar misericordia. Dios nos muestra misericordia. Necesitamos mostrar misericordia a otras personas y ayudarles en su momento de necesidad y preocuparse por ellos y ayudarles de una manera muy especial. Y luego continúa indicando, caminar humildemente con tu Dios. Qué oportunidad para nosotros compartir a Cristo y servirle con humildad. Mostrar valor a cada ser humano. Mostrar valor a la dignidad humana y llevar a Cristo a las personas, siendo sus manos y sus pies, mostrando sanidad y esperanza. Saben, la esperanza es muy importante y tan necesaria hoy. Y durante las últimas semanas, durante esta crisis provocada por el coronavirus, COVID-19
Y la semana pasada nos enfocamos en los Salmos y las últimas 2 semanas en Mateo 24. Pasajes de esperanza y aliento. Hoy me gustaría centrarme por unos momentos en Mateo 24 y en la parte final una porción de los versículos 36 al 44. Y mientras miramos esto dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo el Padre sabe cuándo volverá Cristo y sabemos que eso será muy pronto. Y luego habla de los días de Noé, los versículos 37 y el versículo 38. Las mismas cosas sucederán, estarán comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. Versículo 38, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Entonces habla sobre individuos que están en el campo, 2 hombres en el campo, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Cada uno de nosotros debe estar listo en el momento en el que el Señor venga, porque no sabemos cuándo ocurrirá. Y aquellos que no están listos pedirán que las rocas y las montañas caigan sobre ellos y sufrirán la muerte. Pero nosotros y quienes esperan la segunda venida de Cristo, quienes hayan podido compartir esperanza con otros, mirarán hacia arriba y verán venir a nuestro Señor muy emocionados. El versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Versículo 44, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Qué oportunidad para usted y para mí, ser las manos y los pies de Cristo para mostrar sanidad y esperanza. Esperanza en Cristo, no solo para el futuro, sino también para el presente. Permítanme compartir con ustedes una hermosa cita del Espíritu Profecía, el libro Eventos de los Últimos Días, página 216. Es un libro maravilloso. Bien, como habéis podido ver, él hace aquí unas declaraciones. Bueno, que es lo que siempre se oye en los hermanos de la Iglesia Adventista, ¿verdad? El día y la hora nadie sabe. No sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Somos sus manos, somos sus pies para ayudar a este mundo, aliviar el sufrimiento, predicar el Evangelio y, bueno, tenemos que vivir pues el día a día, porque no sabemos cuándo vendrá. ¿Es realmente así? ¿Es realmente así? Él es el presidente de la Conferencia General de los Adventistas, como lo fue su padre también. Pero bueno, si realmente este hombre es estudioso de la Biblia, si es conocedor de las profecías, bueno, pues lo tiene muy escondido, porque lo que refleja no es ese conocimiento. Al contrario, lo que está haciendo es llevar a sus feligreses a errores monumentales, puesto que, claro, lo mismo que sucedió en aquellos tiempos de los pioneros, que el día a la hora nadie sabe y se reían de ellos, y ellos explicaron realmente qué significaba aquello. Hoy está sucediendo, pero continuamos oyendo el día y la hora nadie sabe. El día y la hora nadie sabe. Y como loros diciendo lo mismo. Cuando hoy estamos viendo cómo el Padre está mostrando que realmente Él tiene una fecha, un año específico, una fiesta específica, un día específico, que será un sábado, en el cual vendrá a buscarnos. En 2031, en otoño, en la fiesta de tabernáculos. ¿Cuándo caerá? En 2031, no sabemos. Septiembre, octubre, no sabemos. Pero nos está diciendo que en el 2031 Cristo viene. ¿Por qué? Porque acabará ese periodo profetizado. Pero vamos a ver más cosas. Otro pasaje que también se usa mucho en la Iglesia para decir que no hay tiempo, que no podemos saber.
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El Señor vendrá como ladrón en la noche para todos, porque el mismo Pablo, 2 versículos más allá, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Viene como ladrón para todos, incluso los creyentes? ¿O hay algunos que no estarán en tinieblas para que al día los sorprenda? ¿En qué quedamos? ¿Por qué siempre se presenta el pasaje 5.2 y nunca se presenta el pasaje 5.4? Cuando el Señor nos está dando información, nos está previniendo de cuál será ese momento en el cual vendrá a buscarnos y cómo lo sabremos. Y no porque Él dirá en su momento el día, la hora, como escribe Ellen White, en su momento, no, sino ya hoy podremos saber cuándo viene, no el día exacto y la hora exacta, pero sí podemos saber el tiempo por las señales, por las profecías, por lo escrito por Ellen White, por lo escrito en los pasajes bíblicos, podemos saber cuándo será ese momento que Cristo vendrá. Sigamos. 1 Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. En otras versiones diría Maranata, que quiere decir el Señor viene. Es una rotundidad, ¿verdad? Para Pablo decir aquí, Maranata, el Señor viene. Podéis estar seguros. El Señor viene porque va a cumplir su promesa. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto se lo dijo al amado Juan allá en Patmos. He aquí yo vengo pronto. Juan estaba ya a puntito de ir al descanso, ya era muy anciano. Para él ese pronto ha sido pronto, porque ya para él es como si todo hubiese pasado, aunque aún está en el descanso, pero por lo que antes decíamos, la muerte es un sueño, es como un segundo. Por lo tanto, para él ya pasó todo y ya puede estar allá. Pero con él nos encontraremos en la resurrección. He aquí yo vengo pronto, la promesa de Cristo. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No es la esperanza de gloria. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos a Cristo, ¿verdad? Y si seguimos a Cristo, pues seguimos lo que Cristo dijo, ¿verdad? Y si Él dijo, voy a preparar lugar y vendré otra vez, pues para nosotros eso es una esperanza de gloria, porque estamos convencidos que será cierto, que no nos va a engañar, que Cristo vendrá. Apocalipsis 22:20, y este es el último pasaje que leeremos de momento. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan responde, amén, sí, ven, Señor Jesús. Él estaba convencido y deseoso de que Cristo viniese. Ciertamente vengo en breve. Y aunque ha pasado todo ese tiempo que tenía que pasar, como veremos, Cristo va a volver. Y va a volver en nuestra generación. No de aquí a 20, 30, 40 o 50 generaciones. Vendrá en nuestra generación. Y ahora vamos a entrar en unas citas que escribió Ellen White. Unas citas que, bueno, parece que contradicen lo que en este ministerio pues estamos diciendo, ¿no? Estas citas se encuentran en Eventos de los Últimos Días. Subtítulo es Se explica la demora. Y ella escribe, y fijémonos en las fechas que ella escribe, la larga noche del Lobreguez es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia, porque si el maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. Es decir, ella habla aquí de la larga noche del Lobreguez es angustiosa. ¿A qué se refiere con esta frase? Se refiere a la vida de este mundo, ¿no? La historia de este mundo es angustiosa, es lóbrega.
porque hay sufrimiento, enfermedad, guerra, muerte, etc. Pero dice, se posterga la mañana. ¿Qué mañana se está refiriendo? ¿Al día de mañana? No, se está refiriendo a la mañana en la cual Cristo vendrá, a la mañana de la resurrección en la cual Cristo vendrá. A esa mañana se refiere. Y dice, porque si el Maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. Claro, en aquellos momentos que surgió, porque mira, 1868, la Iglesia se organizó en 1863. 5 años después, ella escribe esto. Algún cambio habría para que ella dijese que nos encontramos sin preparación, recién nacida la Iglesia, y ya se encontraban sin preparación. Si Cristo hubiese venido entonces, ni uno se salva, porque no estaban preparados. ¿Podía venir Cristo en ese momento? Bueno, vamos a ver más cosas. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Caramba. Entonces, ¿dónde dejamos esa profecía que tanto hablamos de 6.000 años? Si Cristo podía haber venido en ese momento, si el pueblo hubiese hecho la voluntad de Dios y el evangelio se hubiese esparcido por todo el mundo, ¿verdad? Sabemos que una de las señales primordiales que Jesús dejó fue: será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué pasará? Vendrá el fin. Si eso lo hubiesen hecho esos pioneros, ¿Cristo podía haber venido? Bueno, parece ser que Ellen White dice que podía haber venido si ellos hubiesen cumplido con su misión, con su labor. Pero recordemos, Dios es Dios. Él lo sabe todo. Nada le coge por sorpresa. Nada le coge desprevenido. Lo sabe todo. Sigamos leyendo y luego analizaremos un poco esto. Durante 40 años, escribe ella, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Y fue así, por eso tuvieron que vagar esos 40 años. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. ¿Qué os parece esta cita? 1883, del Evangelismo. Ella aquí dice que los mismos pecados de Israel, que les hizo vagar 40 años por el desierto en vez de entrar enseguida a la tierra de Canaán, terrenal, los mismos pecados los ha padecido el pueblo de Dios ahora, en sus tiempos. Y por eso dice, hemos tenido que mantenernos en este mundo de pecado y de tristeza tantos años. ¿Qué más dice? Si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. El deseado de todas las gentes, páginas 587 y 588 de 1898. Si todo el mundo hubiese sido amonestado, Cristo hubiese venido con poder y gloria. Y una última cita os voy a poner de ella. El Evangelismo, 1901. Dice: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Cristo su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Caramba, entonces esto nos deja anonadados, ¿no? Cristo podía haber venido. Entonces no hace falta un tiempo.
¿Por qué tanto hablar de que tienen que cumplirse 6.000 años si Cristo podía haber venido? Pero recordemos lo que antes hemos dicho. Dios es Dios. Él sabía que tanto el Israel terrenal como el Israel espiritual no cumplirían con su cometido. Él lo sabía. Él hubiese deseado venir antes, pero como sabía que su pueblo fallaría en una época y en la otra, fallarían, por eso nos dejó esas profecías, porque sabía que fallarían y no cumplirían el mandato y él no podría regresar, porque no estarían ni ellos preparados, ni el evangelio se hubiese esparcido por todo el mundo. Hubiese llegado a todo el mundo. Aún hoy no ha llegado a todo el mundo. Y en estos pocos años que faltan, tiene que llegar a todo el mundo, porque es una señal definitiva. Bueno, ¿qué más podemos añadir a todo esto? Entonces, ¿Cristo podía haber venido? Sí, podía haber venido, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque sabía que el ser humano, que su hijo, que su pueblo, fallaría. Por eso no ha venido. Y por eso nos ha dejado esas profecías de esperanza para saber cuándo es el momento. Vamos a ver más cosas y vamos aquí a hacer algunas preguntas. ¿Tenía razón Elena White al decir que Cristo podía haber regresado ya en su tiempo? ¿Tenía razón? Pues sí, en parte sí tenía razón. Si se hubiese hecho la obra, pues posiblemente Cristo podía haber regresado. Pero como la obra no se hizo, Cristo no vino. ¿Son entonces condicionales las profecías referentes al fin del tiempo, al fin del mundo? ¿Sabéis? En la Iglesia hay una corriente que se dice que todas las profecías de la Biblia son condicionales, todas, incluso las que atañen al fin del tiempo. Hay incluso quien dice, bueno, es que no habrá ley dominical, es que no habrá pues lluvia tardía, no pasará todo esto porque Cristo vendrá antes. Ya está, todo solucionado. Pero ¿son condicionales esas profecías? ¿Por qué están escritas? Y por varios autores en la Biblia. Y Ellen White también habla de ellas. ¿Por qué? Porque el Señor sí que tiene profecías que son condicionales. Por ejemplo, la de Nínive. La de Nínive era una profecía condicional. El Señor dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y Nínive fue destruida después de los 40 días? No. Caramba, entonces el Señor nos engañó. No. Era condicional. Había una condición. Si se arrepentían, serían salvos. Serían salvados de la destrucción. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Los enfadó porque se arrepintieron y el Señor no los destruyó? Había profecías condicionales, pero había otras que no eran condicionales. Había otras, sobre todo las referentes al fin del tiempo, que todas se iban a cumplir. ¿Se habían cumplido todas las profecías que faltaban para que Jesús regresase en tiempos de Ellen White? ¿Se habían cumplido todas las profecías? ¿Había descendido la lluvia tardía mediante el poder del Espíritu Santo en los tiempos de Elena White? Bueno, sabéis, en aquel tiempo el índice de crecimiento en la iglesia era como de un 11 y pico por ciento, cosa que hoy es de apenas un 1%. En aquellos tiempos era un 11%, era muy elevado. Pero no había lluvia tardía en masa, había gotas, pero no la lluvia en masa. ¿Se había predicado el Evangelio en todo el mundo? Bueno, ellos mandaron misioneros. Aquí en España vinieron misioneros y en otros lugares, pero no fueron a todo el mundo. Aún hay lugares que el Evangelio no ha entrado, no ha penetrado. La Iglesia Adventista no ha penetrado aún. Hay algunos lugares. ¿Había salido la ley dominical sin oposición? Sí, había salido. Sí, había salido. Pero la Iglesia y algunos hermanos, no recuerdo ahora si fue Wagner o Jones, que interfirieron en el gobierno estadounidense sobre esa ley, y la ley salió, pero fue, por así decir, detenida. La ley está ahí, pero fue detenida. Solo falta que se promulgue, se dicte y se diga, adelante con la ley, ¿no? Pero en aquel momento
hubo oposición y la ley fue detenida. No salió la ley dominical, que nosotros decimos, y el lenguaje dice que en el último momento, en el último tiempo, saldrá una ley dominical. Y hoy lo sabemos, puesto que estamos viendo cómo el papado está haciendo esa labor ecuménica de unir a todas las religiones, cristianas y no cristianas, con un solo día de reposo que será el domingo. Como hay países en los cuales el domingo ya cierran comercios, ya se está intentando pues evitar que el domingo se trabaje, ¿verdad? Y sabemos cómo todo esto del COVID y estas cosas está llevando al mundo pues a la observancia de este día, para una mejor solución para la humanidad, para la moral, para la paz, la tranquilidad, etcétera. Aún no ha salido pues entonces esta ley dominical abiertamente. La crisis final de persecución a los guardadores del sábado se había llevado a cabo. ¿Fueron perseguidos ellos por guardar el sábado? Bueno, algún problema tuvieron, desde luego. Pero una persecución cual nunca fue, como dice ella misma, escribe, por guardar el sábado frente a ese domingo que será impuesto, aún no ha sucedido. Eso está en un futuro. ¿Y pasará o es condicional? No, pasará. Será la piedra de toque, escribe ella misma, ¿verdad? El sábado de Dios con el día del papado y el día del diablo, el domingo. ¿El fin del tiempo de gracia había llegado en los tiempos de Ellen White? No, aún se estaba predicando el Evangelio y aún hoy se está predicando el Evangelio, por lo tanto, no había llegado, como se dice, la Escritura dice que tiene que llegar un tiempo de gracia. Tiene que finalizar el tiempo de gracia y que durante ese año que habrá finalizado el tiempo de gracia, pues este mundo va a recibir plagas, en la cual ya nadie podrá cambiar de bando. ¿El Armagedón se había efectuado en los tiempos de Ellen White? No, habían habido guerras, desde luego. Y Josías Leach habló de ese imperio otomano que por el año 1840 terminaría y se cumplió, tal como él lo dijo, ¿verdad? Pero guerras han habido y luego hemos visto la primera, la segunda guerra, etcétera. Pero ha habido una guerra global a nivel mundial, como habrá en el Armagedón, donde se reunirán los reyes del norte y los reyes del sur y se batirán y Cristo aparecerá y pondrá fin. Esto está en un futuro, está durante el periodo del fin del tiempo de gracia, durante ese año de plagas, la sexta plaga precisamente. ¿Y los demás acontecimientos visibles e invisibles se habían desarrollado todos? El fuerte pregón, el tiempo de angustia de Jacob, etcétera. No, eso aún está en un futuro cuando haya esa persecución sobre el pueblo de Dios. Si Jesús puede venir cuando el Padre le plazca, ¿es necesario que se cumplan todas las profecías del fin del tiempo? Claro, entonces, ¿para qué están ahí? Si Jesús puede venir cuando al Padre le plazca. Mira, vete a buscarlos. Antes de que se cumplan los requisitos que faltan. Hoy la misma escuela sabática hablaba de que hay profecías que están en el futuro. Tal vez no son profecías de tiempo, como esto de la ley dominical, etcétera, pero hay profecías que están en el futuro y la Iglesia considera que deben cumplirse. Por lo menos hasta ahora lo consideraba, no sé si habrán cambiado de idea, pero deben cumplirse esas profecías del fin del tiempo. Y Cristo, pues entonces, no vendrá antes de que se cumplan. ¿Puede el Señor acortar el tiempo de los acontecimientos y regresar sin que se cumplan todos? ¿Puede el Señor acortar? Claro que podría, por eso es Dios, podría hacerlo, pero ¿lo hará? ¿Lo hará el Señor de acortar? ¿Cuántos no usan el pasaje que ahora veremos? Pasaje que dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por lo tanto, Cristo vendrá antes porque los días serán acortados. Y cuando dices, no, es que Cristo vendrá en 2031, no, Cristo vendrá antes porque los tiempos serán acortados. ¿Es el tiempo profético el tiempo que será acortado? ¿O es tal vez el tiempo de persecución? Ahora lo veremos. ¿Son condicionales dichos acontecimientos profetizados? No. Como hemos dicho, no son condicionales. Se cumplirán tal como está escrito. Y mirad, aquí hay una nota que está en el Conflicto de los Siglos, página 309 y 310, acerca de esta acortación del tiempo. Y fijaros
¿Cómo lo relaciona Elena White? Ella dice: la persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Bueno, aquí nos traslada a aquella persecución de 3 años y medio proféticos, que eran 1260 años que padeció el pueblo de Dios, desde el 538 hasta 1798, ¿verdad? Pero fijémonos que dice, Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Y ella dice: debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. ¿Qué es lo que se acortó? ¿El periodo profético de 1260 años? ¿O se acortó la persecución dentro de ese periodo? Porque antes de ese tiempo, ya sobre 1750, ya la persecución fue menguando, ya fue retenida por el Señor, porque si no, no quedaba nadie. El poder de Roma era tal que hubiese masacrado a todo creyente. Pero por amor a esos creyentes, ya Cristo lo había pronosticado. Los días serán acortados porque si no, ninguna carne sería salva. Y eso Elena White lo encaja con los periodos de persecución de esa profecía de 1260 años. Pero no dice que se acortó el tiempo de la profecía, dice que se acortó el tiempo de persecución por amor a los fieles que quedaban. Mirad qué dice Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a esto? Sabemos que la historia es recíclica, que se va cumpliendo cada X tiempo, se va repitiendo. Por eso Salomón dijo: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo. Lo que pasó volverá a pasar. Pues lo que sucedió en esa persecución de 1260 años, que fue acortado el tiempo de persecución no profético, sucederá en esta crisis final que va a padecer este mundo. Cristo va a detener la persecución en un momento dado, pero no detendrá el tiempo profético. Detendrá la persecución y se detendrá a causa de que el tiempo de gracia terminará y entonces ya nadie puede morir, nadie más morirá, nadie más será mártir, nadie más manchará esta tierra con su sangre. Ya nadie más podrá, por esa sangre, aceptar el Evangelio, nadie podrá hacer cambios. El que es justo será justo y el que es injusto será injusto por siempre más. No habrá cambios. Lo que fue volverá a ser. ¿Entendemos esto? Entendemos esto porque en la Iglesia esto no se explica así. Y entonces hay errores tremendos, que no es de extrañar que tanta gente, pues cuando cuelgas algo así por el Facebook o las redes sociales en general, pues se rían y te digan: no, que los tiempos serán acortados, que Cristo vendrá antes. No, porque no. Ni Cristo podía venir antes, ni el tiempo será acortado. Y veremos el porqué. Por eso, Señor, como Dios que es, sabía que sus hijos fallarían en la labor de la predicación del Evangelio. Y por eso dio desde el principio de las Escrituras la duración que tendría este mundo hasta su regreso. Génesis 1:1. ¿Os acordáis de Génesis 1:1 en hebreo? Creo que lo cité en el último sermón. Y creo que lo he citado en varios otros. Y creo que cualquiera del ministerio, Víctor, Ángel, Javi, Luis, Fanny, cualquiera, lo ha hablado en alguno de sus sermones, cualquiera. Lo hemos hablado hasta la saciedad. Pero parece ser que no es suficiente. Por eso este sermón, para ver si, bueno, yo aunque no soy nadie,
entre comillas, bueno, una persona soy, ¿no? Pero no soy nadie, no tengo títulos. Yo soy un simple pintor de brocha gorda, ¿eh? Claro, ¿puedo convencer yo con este sermón a un pastor que tiene sus grados de teología, sus másters, etcétera? Puedo, no sé, ojalá el Espíritu haga que su conciencia sea tocada y que se dé cuenta del error que están compartiendo y se den cuenta por este humilde sermón, se den cuenta, este y otros que se han presentado, ¿eh? Entonces esto nos lleva a lo mismo que tantas veces hemos presentado, los 6.000 años de historia con el pecado, desde la caída de Adán en el año 3970 a.C. y su regreso a la finalización de dicho periodo en 2031. Y aquí yo pongo esto. Para los que tengan dudas sobre cuándo pecó Adán, otra cosa que tampoco nos quieren creer, que Adán viviera 33 años y medio en santidad, os invito a ver el tema que presenté, que un servidor presentó hace ya unos años, titulado ¿Cuántos años permaneció Adán en santidad? No era un tema mío, era un tema que tomé del hermano Humberto Fierro, lo tomé de él, ¿eh? Y él presentaba por el comentario bíblico, por pasajes bíblicos, por citas de Ellen White, cómo había dos Adanes. El primer Adán que fue creado y el segundo Adán que lo creó, ¿eh? El primer Adán vivió unas pruebas y fracasó. El segundo Adán vino para vivir esas pruebas incluso más severas, pero venció. Y había entre ellos un paralelismo. Y entre el paralelismo que había entre ellos era la edad que vivieron en este mundo. Uno antes de morir, Cristo, y el otro antes de pecar, Adán, ¿eh? Por eso los que tengan dudas, no, es que Adán no puede ser que viviera 33 años y medio, no puede ser, y luego pecara. Mirad este sermón que os presento, ¿cuántos años permaneció Adán en santidad? Lo encontraréis en nuestra web. Si clicáis en YouTube, el canal de Víctor San Vicens, ahí encontraréis este sermón, y también lo encontraréis en la web del Gran Engaño, también está ahí, ¿eh? Por lo tanto, miradlo y bueno, algunos lo han mirado y con todo y con eso aún siguen teniendo dudas, ¿eh? Aún no les convence, pero bueno, el que sea sincero, como esta mañana decíamos, el que sea sincero, el Espíritu tocará su mente, tocará su corazón y se dará cuenta que esto es verdad presente, que el Señor lo está presentando hoy y sin duda alguna lo aceptará. El que no, lo siento, pero está tomando su decisión hacia lo negativo, hacia la perdición. ¿Qué más? Bueno, repito el gráfico que puse en la otra ocasión y que tantas veces, lo elaboré yo mismo a mi manera, ¿eh? Pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Ya lo hemos hablado tantas y tantas veces, ¿verdad? Génesis 1.1 en hebreo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿eh? Y aquí hay esta letra, esta Aleph, que es esta X que vemos en la primera, en la segunda palabra, en la tercera, en la cuarta, en la quinta no, en la sexta también y en la séptima, de derecha a izquierda, que es como escriben ellos, ¿eh? De derecha a izquierda, no como hacemos nosotros, ¿eh? Y esta Aleph tiene esa facultad de que equivale a 1 y equivale también a 1000. Es decir, el Señor nos estaba diciendo en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo hizo en cuánto? En 6 Aleph, en 6 días. Pero a la vez estaba diciendo que esos 6 días simbolizaban esos 6.000 años. Y hay unas pruebas. Por ejemplo, en la cuarta Aleph, 1, 2, 3, 4, tenemos Aleph y Tau, que es principio y fin. Principio y fin. Alfa y omega, como diría en Apocalipsis Juan, ¿eh? ¿A quién se presenta aquí en la cuarta palabra? A Cristo, que vino en el año 4000. Cristo vino en el año 4000, murió en el 31 de nuestra era. Ahí se cumplieron 4000 años de historia del pecado, ¿eh? Otra razón más.
El milenio, todos estamos convencidos que será un periodo redondo de 1000 años. El milenio, en la eternidad, 1000 años. ¿Por qué los 6000 no pueden ser exactos también? ¿Por qué tienen que ser más o menos? Si el milenio es exacto y representa al sábado, representa al sábado jubilar y es 1000 años, ¿por qué los otros 6 días de trabajos en la tierra no son también literales? La semana profética de la creación lo defiende así. Y hay aquí un gráfico que creo que Ángel colgó en el grupo del WhatsApp, que habla acerca del 31. Y bueno, veis, aquí tenemos el mismo versículo, lo único que está en inglés. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fijémonos que aquí está esta palabra, Aleph, junto perdón, esta letra Aleph junto a esta otra letra, que esta otra letra equivale a 30, como veis aquí, el Aleph a 1. Por lo tanto, 31. 31 es significativo, ¿no? Que en ese mismo pasaje se hable acerca del 31, que fue precisamente el año en que Cristo murió. Y es precisamente el año 2031 en que Cristo viene a buscarnos. Es paradójico, pero bueno, otra vez otro 31. Y esto es el nombre de Dios, Elohim. Esto es el Oim, el Oim, el quiere decir 31, su suma. Es paradójico, pero es así, es otra realidad más. Todo nos lleva. Esta cita nos habla acerca del año 31. También la expuse en su momento. A la mitad de la semana era cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, el año 31 de Jesucristo no quiere decir a la edad de 31 años, porque él nació antes de lo que se dice año cero, ¿verdad? Él nació sobre el año -4, por lo tanto aquí tenía 33 años y medio en el año 31. Por eso ella escribe en el año 31 de Jesucristo de nuestra era, 3 años y medio después de su bautismo, que fue en el año 27, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante, ¿cuánto tiempo? 4000 años, Aleph Tau, Alfa Omega, 4000 años, había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Por eso la cortina se rasgó en dos, la cortina del templo, y el Cordero huyó, porque terminaban los sacrificios. Cristo era el sacrificio supremo. Conflicto de los siglos 375. Esta cita nadie la usa. En la Iglesia no se usa. Tal vez es demasiado explícita, demasiado clara. No se usa. Pero mirad, hay otros pasajes que también son muy claros. Y tampoco se usan, y si se usan para otras cosas. Oseas 6, del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. ¿No dijo Pedro en 2 de Pedro 3:8 que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Nos dará vida después de 2 días. ¿Qué pasa? Solo vivimos 2 días, ¿no? Yo tengo 62 años. Años, no días, años. Entonces aquí este 2 días, pues bueno, habrá que llevarlo a esos milenios, ¿no? Durante esos 2000 años, en el tercer día, en el 3000, nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Por qué? Porque él vendrá. No hemos leído que si me voy, prepararé el lugar y vendré y os tomaré para que donde yo estoy vosotros estéis. Vendré otra vez. Durante 2 días. Bueno, veremos más adelante cómo nos especifica qué son esos 2 días.
Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía temprana a la tierra. Y proseguiremos en conocer al Señor durante toda la eternidad. Pero hay otro pasaje paralelo. Job 5, 18 y 19. Dice, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Caramba. En 6 tribulaciones, digamos en 6 días, en 6.000 años, te librará. Y en el 7º, que será el sábado milenial de jubileo, no te tocará el mal, claro, porque no estaremos aquí en la tierra. ¿Dónde estaremos? Allá en el cielo, en Orión. ¿Damos el significado adecuado a estos pasajes? ¿O los cogemos de una forma espiritual y simbólica? Bueno, pues para encontrar la verdad hay que darle el significado auténtico. Y esto pues se contrasta con las citas de lenguaje, con otros pasajes bíblicos, y entonces uno descubre la verdad. Y si uno es sincero y ora, Señor, ayúdame a comprender esta verdad, el Señor lo dirigirá y le ayudará a comprender esta verdad. Pero si uno es R que R y duro de cerviz y no quiere, pues el Señor no le convencerá, no podrá hacer nada por él y se perderá. Tristemente, se perderá. Fijaros otras citas interesantes. 2 o 3 os voy a poner del conflicto de los siglos. Página 714. Esta primera. Dice, el gran conflicto siguió su curso durante ¿cuánto? 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. ¿Durante cuánto tiempo hubo aquí una contienda con el diablo, con el pecado? 6.000 años. 6.000 años. Ella no dice, bueno, hay ocasiones que habla por casi 6.000, pero claro, habla en su tiempo, refiriéndose pues a acontecimientos por casi 6.000, porque aún sabía que no se habían cumplido los 6.000. Pero fijaros que esta gente, 6.000 años exactos. Página 717-718, dice, durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Es decir, al que era su seguidor lo tenía ahí cogido y no lo soltaba, y al que quería soltarse, magras las tenía. Tenía que estar en una fe tremenda para que el Señor le ayudase a salir de las garras del diablo, como hoy muchos hacen aún. Salen buscando al Señor. Dice más, durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. ¿Cuándo lo hizo esto? En la redención, en la cruz. Y la libertad absoluta la tendremos ¿cuándo? Cuando venga a buscarnos en las nubes de los cielos en 2031. Mensajes selectos. Aquí no son 6.000, aquí es otro número. Alcance de la oración de Cristo. Mensajes selectos, tomo 3, página 18. Dice, la oración de Cristo no es solo en favor de los que ahora son sus discípulos, sino de todos los que creen en Jesús por medio de la palabra de sus discípulos, hasta el fin del mundo. Es decir, la oración de Cristo iba desde esos discípulos hasta el fin del mundo. Jesús estaba por entregar su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo, en medio de sus sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres aún hoy, observa a través de 2.000 años a su iglesia que existirá en los días finales antes del fin de la historia de la tierra. ¿Cuándo se fue Cristo al cielo? En el año 31, ¿verdad? Y dice que observa durante 2.000 años. No decía Oseas que Él nos hirió durante 2 días, estamos heridos, pero en el tercer día nos curará y viviremos delante de Él. 2 días, 2.000 años. ¿Se está refiriendo a lo mismo? ¿Lo podemos entender o no lo podemos entender? Si lo ponemos en oración, seguro. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras
el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Conflicto de los siglos 370. Entonces, después de visto lo visto, ¿creéis que Cristo podía haber venido en tiempos de Ellen White? Había una profecía escrita casi 6.000 años antes, casi 5.800 años antes, en la cual decía que este mundo duraría 6.000 años. Y hemos visto citas de Ellen White en la cual dice cómo Satanás ha tenido encadenados a este mundo durante 6.000 años, ¿verdad? Pero que finalmente serán librados. ¿Creéis que los tiempos pueden ser acortados? ¿Que Cristo vendrá mañana? ¿Hoy? No, porque si está esa profecía debe cumplirse. Esos 2.000 años que Cristo está con su iglesia serán exactos. Serán exactos. Bueno, yo diría 2.000 años y 6 meses, que es de lo que estamos tratando ahora en el ministerio. 2.000 años y 6 meses. En total, 6.000 años y 6 meses. Porque Cristo murió en primavera, pero Él vendrá no en primavera, como antes creíamos, y tuvimos que pasar por ahí para comprender mucha verdad, que luego nos ha llevado al conocimiento de que realmente Cristo viene, ¿cuándo? En otoño, en la última fiesta que queda por cumplir, que es tabernáculos, cabañas, la recolección de las gavillas, cuando estaremos ya allá con Él. Por lo tanto, no sé si pueden quedar dudas aún. Bueno, claro, el que quiera, pues tendrá las dudas. He intentado, con la ayuda del Señor, presentar lo mejor que sé este pasaje para evaporar esas dudas y ver, pues, que no damos la certeza adecuada, la traducción adecuada a los pasajes y a las citas de Ellen White. Y hay que sospesar una con otra y ver a qué se refería ella y ver todos esos pasajes de 6.000 años que unos citan y los citan mal. ¿Ves que ella dice por casi? Ella dice por más. No, claro, es que depende del momento que escriba y a qué momento se refiera de la historia. Hay que ver el contraste de todo eso para saber de qué está escribiendo. Pero ella recalca 6.000 años y Cristo viene. Y esos 6.000 años, mira por dónde, terminan en 2031. Guste o no guste, como dice mi hermano, guste o no guste, terminarán ahí. Quiera el Señor, que su pueblo, sobre todo su pueblo, ese pueblo que fue nacido allá en esa profecía, de los 2.300 días en 1844, para llevar un mensaje de salvación, ese triple mensaje al mundo. Que no se quede solo con el triple mensaje, que abrace también el cuarto, el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, donde se nos habla de las tretas del diablo, utilizando al papado, utilizando a los gobiernos, a Estados Unidos, a tantas cosas para hacer su labor, para llevar este mundo al nuevo orden mundial, al caos, al ecumenismo, al levantamiento abierto contra la ley de Dios, contra el pueblo de Dios, contra Dios mismo. Quiera el Señor, pues, que recapacitemos y que vean realmente qué es lo que se está haciendo y que acepten ese mensaje del cuarto ángel, ese mensaje de Apocalipsis 18, en el cual se desarrolla, pues, cómo finalmente esa Babilonia papal caerá y los poderes terrenales junto a ella, los magnates de la tierra, etcétera, caerán, sociedades secretas, todo eso caerá y solo quedará lo puro, el pueblo de Dios, guardadores de los mandamientos, incluyendo el sábado. Y sabéis, en breve, en muy breve, veremos esto. 2031, Cristo viniendo en aquellas nubes de los cielos para buscar a su pueblo y llevarlo en ese jubileo milenial allá en el cielo. Que el Señor nos ayude para que podamos ser de esos que, habiendo ido al descanso o estando vivos aún, nos levantemos y ascendamos hacia ese carro, hacia esa nube, hacia esa plataforma para ascender con el Señor
hasta el cielo, hasta que pasen 1000 años. Luego, bueno, tendrá que concluir ese plan de redención. Ya hablaremos en otro momento de ello. Que el Señor nos ayude pues a todos. Ya escribiréis, dejando pues vuestras dudas en los comentarios, que se hará cuando este vídeo se suba. Pero sobre todo yo hago un llamado a los hermanos adventistas, sobre todo, porque los demás que no son adventistas lo tienen más fácil, ¿sabéis? Como no tienen ya ciertas ideas metidas en la cabeza de la nueva teología, pues a veces lo tienen más fácil. El adventista de a pie lo tiene más difícil porque el pastor, su presidente, pues ya le lleva, hemos visto antes las declaraciones del presidente, ¿verdad? Día y la hora nadie sabe, no sabemos. ¿Cuándo vendrá? Pues sí que lo sabemos cuándo vendrá. Pues es por ellos que vamos a elevar la oración, para que realmente despierten y se den cuenta del momento que vivimos, que Cristo está a las puertas y que hay que prepararse para ello, aceptando todas estas cosas, 2031, 6000 años, 2000, etcétera, aceptando todo eso que se encuentra en Apocalipsis 18, en Génesis 1:1. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar haciéndolo con una oración. Señor y Padre, te agradezco porque tú nos usas para poder presentar esta verdad presente. Sabemos, Señor, como para muchos esto es dolor de oídos, pero sabemos que para otros esto será de gran bendición y despertarán de esas dudas que tienen y harán el paso para aceptar. Nos acordamos tremendamente de los hermanos que tenemos allá en la iglesia, esa iglesia que nació en el siglo XIX, pero que se ha ido deteriorando, que está andando en pos de Roma, que está cambiando a tal punto que está destruyendo las verdades esenciales, incluso el espíritu de profecía y tantas cosas. Señor, te ruego por los hermanos sinceros que están allí, que puedan oír estas cosas y que, Señor, en oración comprendan que esta es la verdad y que tienen que pregonarlo en sus iglesias. Y si no les aceptan, tendrán que salir de ellas, como también hicimos nosotros en una ocasión. Triste, pero tuvimos que hacer. Señor, ayúdanos para que nuestra fe no decaiga, que esa esperanza de vendré otra vez viva en nosotros, pensando que realmente falta tan poquito para que podamos abrazar a nuestro Salvador, que podamos obtener la victoria, como Pablo decía, Señor, y que podamos salir victoriosos, vencedores y estar contigo por toda la eternidad. Señor, ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde, para que otros por nuestro medio puedan conocerte. Que todo esto que se está colgando sea de gran bendición para muchos, Señor. Sabemos cómo tú lo utilizas para llevar el Evangelio a tantos que buscan. Señor, que todo sea de bendición. Y te rogamos que nos ayudes para que sigamos guardando el sábado hasta su último minuto en el día de hoy, que hagamos tu voluntad y la vivamos en nuestras vidas. Señor, que tu paz quede con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.